entrevistado para que nos explique el proceso y nos haga algunas precisiones al señor Héctor Cuadros, que una vez más vuelve a la dirigencia del Banco de la Nación, esta vez en calidad de gerente general de la red de agencias. Señor Cuadros, buenos días. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Mabel. En primer lugar, darle las gracias por la invitación, que esto nos permite aclarar y educar un poquito a todo el público para que no abarrote nuestras oficinas sin que ya tengan los datos que ese día les toca cobrar, ¿no? Son 1.600.000 en ventanilla y 600.000 cuentas de abono, de tal manera que ellos pueden ir a cobrar en los ATM. Nosotros tenemos 15.000 agentes en todo el país, también que están a disposición de estos 600.000 abonos. Explíquenos, por favor, porque entiendo que este pago es por etapas, ¿no? Es por etapas y en diferentes modalidades. Exactamente. O sea, nosotros tenemos el MIDIS, que es quien fija las normas, las reglas de juego en este tema, ¿no? Tenemos 4 etapas en las cuales se va a pagar y contamos con información en la página web, ¿no? En la página, por ejemplo, el de MIDIS es bonoalimentario.gov.pe y en la página también del Banco de la Nación, bn.gov.pe. Ahí se puede informar qué día les toca cobrar. O sea, el tema, don Fernando, es tratar de que la gente no se arremoline en el Banco de la Nación solo para preguntar. Yo sé que la tecnología es muy importante, ¿no? Y que nos aproxima muchísimo a los ciudadanos, pero hay ciudadanos que no tienen esta conexión de Internet. ¿Cómo se enteran si son beneficiarios y cuándo cobrar? Bueno, el MIDIS y el Banco de la Nación han emprendido toda una campaña publicitaria, no solo en las agencias, sino en las radios locales, en los diversos medios de comunicación de provincias, para llegar justamente al poblador, porque esto es evidentemente dirigido a un segmento muy pobre de la población, que no tiene los mismos accesos de repente que en las capitales. Pero para eso hemos usado los elementos más básicos en provincias, básicamente, ¿no? Las emisoras, inclusive se perifonea en algunas ciudades, en las mototaxis, etcétera, ¿no? Se usan algunos elementos de ese tipo. ¿Qué pasa con los compatriotas que no tienen cuenta bancaria, que no tienen acceso digital al sistema financiero? Bueno, ahí tenemos en los bancos, en todas nuestras agencias, tenemos impulsadores, tenemos ordenadores. Nosotros hemos contratado alrededor de 429 personas para que los orienten en las alrededores del banco. Ya. Igualmente el MIDIS también ha puesto. Y los orientan personas para que se haga cómo este pago. No tiene cuenta bancaria, pero su nombre figura en la lista, tiene derecho a recibir 272 soles. Exactamente, los orientan. ¿Para que haga qué? ¿Cómo lo cobra? Tiene que ir, por eso le decía, son 1.600.000, de todas maneras tienen que ir a las ventanillas. Por un tema de seguridad, hemos tratado de ponerle los mayores elementos de garantía para que llegue ya ha habido casos donde han pues suplantado identidades, etcétera. Entonces, y aprovecho también este momento, que no se me vaya a pasar, decirle a las personas que no proporcionen dato alguno relativo a sus DNIs, a su tarjeta multired, etcétera. O sea, ninguna información a terceros. Hay gente que está totalmente identificada alrededor de nuestras oficinas que les puede dar la información, y la alternativa también es la página web tanto del MIDIS como del Banco de la Nación. Han cambiado el horario para permitir que se pueda ir más temprano que la hora de apertura tradicional. Es desde las 7 de la mañana ahora, en algunas agencias, ¿no? Sí, en 90 oficinas a nivel nacional donde hemos identificado que hay los mayores beneficiarios, se han ampliado los horarios. Se ha empezado desde las 7 de la mañana y creo que tenemos un ordenamiento que creo que nos va a permitir sortear este tema del bono con éxito, creo yo, don Fernando. Ahora, el padrón, digamos,
contiene muchas personas, que es dinámico, digamos, ¿no? Porque no sabemos cuál es el estado actual de, por ejemplo, algunos adultos mayores, ¿no? Que probablemente o ciertos jefes de familia que no se encuentren en capacidad de ir hasta el Banco de la Nación. Y hemos recibido en ciertos momentos muchas llamadas al respecto. Mi padre, mi madre no pueden acudir, no puede caminar, se encuentra mal, ha tenido un accidente. ¿A dónde pueden llamar o qué cosa pueden hacer para cobrar ese dinero? Sí, esta campaña se ha iniciado el 2 de noviembre y tiene hasta el 20 de diciembre. Sin embargo, el bono puede ser cobrado hasta el 30 de abril, de manera tal que después del 20 podemos un poco identificar, porque no hay manera de conocer qué personas no pueden ir, tienen dificultades, ¿no? Tienen algunas limitaciones físicas, etc. Creo que es una tarea o un reto poder identificarlos y poder ayudarlos. Por otro lado, el dinero está ahí. Pueden cobrarlo en cualquier momento a partir del 20 de diciembre. Permítanos ir a una pausa, escuchar titulares de la hora. Queremos preguntarle algunos otros detalles que iban en la línea de lo que ya preguntó Mabel. Hay muchos casos de robo y el banco no pide nunca digitalmente el número del DNI. Quien lo pida está usurpando y no hay que contestarle. Nos lo va a explicar, por favor, después de los titulares de la hora. De la mañana con 6 minutos. Estamos conversando con Héctor Cuadros, gerente general de Red de Agencias del Banco de la Nación, quien nos da las pautas para que más de 4 millones de peruanos cobren el bono alimentario por 270 soles, que ya se comenzó a entregar esta semana. Si usted es beneficiario o algún familiar lo es, ¿sabe ya cómo cobrarlo? ¿Tiene alguna duda? Aproveche que el señor Héctor Cuadros está aquí con nosotros, se la podrá resolver. Llámenos al 212-4100, 212-7165 y 212-4090, 212-4100, 212-7165. Señor Cuadros, sí nos hemos quedado un poco preocupados por las estafas de las que pueden ser víctimas estas personas que resultan siendo muy vulnerables, sobre todo adultos mayores que quizá necesitan un poco más de orientación del mismo banco. Sí, ahí tenemos pues el flagelo de la delincuencia que circunda nuestros bancos en la medida en que nosotros tenemos un nivel etario bastante alto en nuestros clientes, ¿no? Entonces hay cambio de billetes, hay estafas informáticas, entonces le estamos tratando de poner la mayor parte de los candados a nuestros sistemas para minimizar estos riesgos, ¿no? Lamentablemente no se puede ir al 100%, pero tenemos un alto porcentaje de efectividad en estos casos y bueno, estamos trabajando intensamente en estos temas. Sí, recibimos una primera llamada. Adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos está llamando. Mi nombre es José, llamo de acá de Ancón. De Ancón. José, adelante. ¿Qué le quiere preguntar usted al señor Cuadros, gerente general de la Red de Agencias del Banco de la Nación? A ver, es muy fácil. Señor Cuadros, para hacer una crítica con todo respeto, mire, Ancón no tiene un Banco de la Nación. Es una vergüenza. ¿Correcto? Segundo punto, es que todo ciudadano, como peruano, el Banco de la Nación es banco de cada peruano, se supone. ¿Por qué no con su DNI uno tiene una cuenta del Banco de la Nación? Porque quiero sacar una cuenta del Banco de la Nación, me mandan, no me lo pueden dar, me dice, señor, ni siquiera en el cercado de Lima lo puedo sacar. Señor, es mucha burocracia. Señor, usted con todo respeto, con dignidad diga, ¿sabe qué? No doy a este cargo y me falta manejar mejor. Asesore con otra persona, porque el ciudadano sufre por el Banco de la Nación. De acuerdo, y agradecemos estos comentarios que sin duda los vamos a comentar. Pero respecto al bono, ¿tiene alguna consulta? No, eso era todo. Muy bien, señorita, porque... muchas gracias, le agradecemos muchísimo. En algún momento se habló de lo que este ciudadano está manifestando, ¿no? Que con un DNI, ¿no? Con el DNI uno también debería sacar su cuenta de ahorros del Banco de la Nación, ¿no? Sí, hay todo un proyecto que está en un 90% avanzado de las cuentas DNI, ¿no? No solo en el Banco de la Nación, sino a nivel de todo el sistema financiero. Sin embargo, hay temas todavía de vulnerabilidad en esto. Entonces, estamos afinando. Ya se han hecho algunas pruebas en el banco, sin embargo, pues tenemos esos riesgos que queremos minimizarlos. Y en el caso de este bono, tenemos la infraestructura suficiente. Nosotros tenemos
565 oficinas, tenemos 2.300 trabajadores que están ya en este momento sentados en sus escritorios atendiendo este bono. En resumen, nosotros podemos atender sin dificultad ese tema. Ahora, es cierto lo que dice el señor, ¿no? Tenemos todavía zonas donde no hemos podido instalar oficinas, ¿no? Hay el proyecto. Lastimosamente venimos de un proceso de post-pandemia que prácticamente congeló muchos proyectos de estos temas. ¿Pero en qué ha mejorado la inclusión financiera con la pandemia? La pandemia nos ha forzado un poquito, no solo a todo el sistema financiero, sino a todas las personas, a que podamos ver alternativas un poco digitales. Todas las personas hoy día pueden entrar a su celular y a partir de ahí pueden entrar a las páginas web, pueden estar mejor informados. Hay una comunicación mucho más rápida con este tipo de elementos y creo que ahí ha sido el factor, entre comillas, positivo de esta pandemia. Tenemos una llamada más, ¿sí? Sí, adelante. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Bueno, Diego de San Martín. ¿Su nombre? De Hola. San Martín de Porres. Sí, por favor, lo escuchamos. Carlos Flores. Sí. Vamos a bajarle el volumen a la radio porque se está acoplando el sonido y no nos está escuchando muy bien. Queremos escuchar lo más bien a usted y cuál es su pregunta para el señor Héctor Cuadros. Ya, mi pregunta es, las personas como mi suegra tiene Alzheimer. Y el banco, como tenía una tarjeta de crédito del Banco de la Nación, se le comió la tarjeta y para sacar otra tarjeta mi suegra no puede firmar. Ya sacamos el DNI táctil para que le den otra tarjeta. Ahora supuestamente de repente tiene acceso a este bono, el bono que están dando, pero no tiene tarjeta. Ahora el banco le pide una serie de papeles referente a la persona que le puede cobrar, pero tiene que hacerlo por, ¿cómo se llama esos abogados? Por notaría. Por notaría. Notarial. Ujú. Ajá. Y la notaría, ¿cuánto lo está cobrando? Le está cobrando para sacar ese papel 1.200. Así es. Más que el 1.200 monto del soles. bono, claro. Sí. Más de lo que uno cobra su Muchas pensión. gracias, Carlos, por esta llamada, porque no es la primera vez que escuchamos este tipo de quejas. Sí, son casos excepcionales muy penosos. Lamentablemente en nuestra legislación creo que ahí tiene que haber algunos ajustes porque hay que determinar un curador, es todo un proceso un Pero es poco carísimo largo. poder declarar a una persona a través de un notario, ¿no? Que no tiene la capacidad para poder cobrar este dinero que es sumamente necesario. Entonces uno hace costo-beneficio, bueno, más caro me sale ir a la notaría que cobrar el bono y es sumamente injusto. Definitivamente, hay factores exógenos al Banco de la Nación, ¿no?, que originan estos temas. Nosotros, si hay alguien que tiene Alzheimer que le permite, sin embargo, desplazarse y presentarse a la agencia, puede ir acompañado por un familiar y se reconoce al familiar como un interlocutor y recibirá él junto al beneficiario oficial. Sí, es posible, desde luego que es posible, no solo con una persona, sino que lo puede acompañar también la persona que nos están apoyando. No puede, ¿no? El tema es cuando no pueden ir a la agencia, porque cuando van a la agencia no hay ningún inconveniente, nosotros lo ayudamos. Es más, podría en un notario simplemente hacer una carta poder, una carta simple nada más. Que no, Nos está diciendo lo que cuesta. Una carta simple es mucho más barata. Ahora, en el tema. pero ustedes identificando este problema, que usted ha dicho son casos excepcionales, pero afectan a muchos peruanos, identificando este problema, ¿lo han elevado para que haya una modificación en la legislación? Lamentablemente es un tema que no está en los alcances del banco. No, claro, pero elevan el problema hemos a quienes elevado, sí lo puedan solucionar. hemos hablado inclusive con muchos notarios para ver de qué manera podremos apoyar a esto. Ahora, lo que les decía, a partir del 20 de diciembre, todas esas personas, todos esos casos excepcionales o especiales, los podemos ver caso por caso. No, porque tampoco es una generalidad, tampoco son demasiados, pero sí lo tenemos que ver. Un caso ya es importante. Sí, exacto. No, los casos humanos los tenemos que atender, pero después del día 20 de diciembre.
La próxima vez nos hablará sobre el plan de apertura de agencias en los distritos, por lo menos en los grandes. Ancón tiene más de 70.000 personas y no tener una agencia ahí significa desplazarse a un lugar que realmente no está tampoco al alcance de todo el mundo hacerlo, ¿no? Sí, don Fernando, nosotros tenemos un plan de crecimiento, no solo Ancón, porque toda la gente se va a poblar o a saturar las oficinas de Zapayal, que es la que está más cerca, y en esos es una de las oficinas más saturadas del banco. Ahora, por ejemplo, estamos abriendo antes de fin de año la agencia de Cerro Colorado en Arequipa, que es algo parecido a San Juan del Lurigancho en Lima. No, es el distrito más grande en Arequipa. Y no tiene agencia todavía. Y no tiene agencia. Bueno, ¿no? contamos con usted para que se abran agencias y se facilite el acceso de las personas beneficiarias de este y los otros bonos. Señor Héctor Cuadros, muchas gracias. Recuerdo que es el gerente general de la red de agencias del Banco de la Nación. Son las 9:15, vamos a hacer una pausa y despedimos al señor Cuadros.